antes de poder iniciar con el relacionado con todo el ejercicio que ha tenido la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados. Este último, el tema del Tribunal Supremo Electoral, que hace una elección sobre la base de poder, comprender mejor los perfiles y también la expectativa que en algún momento se generó de quienes podrían estar al frente de estos cargos. Cabe destacar que sería bueno conocer de entrada cuál es la opinión que tienen sobre el proceso de elección de estos magistrados. Comienzo. Mira, en el caso de la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral había varias opciones, ¿no? Una de ellas fue la que tomó la Asamblea Legislativa, que era apegarse a lo que está establecido en la Constitución, y que en este caso se trata de colocar al frente del Tribunal Supremo Electoral a magistrados de los partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. O sea, a mí me parece que tú tengas a los partidos políticos como parte del Tribunal Supremo Electoral no me parece del todo adecuado desde el punto de vista de lo que significa ser juez y parte de un proceso. O sea, yo estoy claro de que los partidos políticos tienen derecho a vigilar el proceso, ¿sí?, desde lo que es el momento mismo de la organización, cómo se va ejecutando, etcétera, pero que tú tengas a los partidos políticos dentro de la dirección del Tribunal Supremo Electoral no me parece del todo pero así lo más adecuado. La ley, pero así lo establece la ley. Lo que pasa es que la ley fue hecha, y cuando digo la ley me refiero desde la norma fundamental hasta la secundaria, la ley fue hecha a imagen y semejanza de los partidos políticos. El punto es que si tú eres, bueno, en este caso no estamos hablando de unos partidos políticos que incluso hicieron a imagen y semejanza de ellos lo que es la política en El Salvador, entonces todo va a pasar por las manos y decisiones de ellos, ¿no? No me parece que sea lo más adecuado, y te decía, a partir de los resultados que hemos tenido en términos electorales en los últimos 5 años, era el momento de cambiar esa cuestión. En el caso concreto, sabemos que este tribunal viene como resultado de la firma de los famosos acuerdos de paz, ¿verdad? Un poco vilipendiados en estos días, pero viene de ahí. Y básicamente la idea fue que, como yo dije en otro espacio, pues que los lobos cuidaran a las gallinas, ¿verdad? Los lobos de un lado y los lobos del otro. Entonces, se supone que con esa tesis, el lobo de un lado y del otro lado no se iban a morder. Entonces, hasta el día de hoy, todavía eso sigue siendo válido. Habrá que ver, como siempre digo, el desempeño de las personas que integran este Tribunal Supremo Electoral. Más allá que son propuestas, ¿verdad? Son propuestas del partido, y todos hablan de que no tienen vinculación. Eso en el mundo real la gente sabe que no es cierto, por un lado. Lo otro, vamos a ver en el desempeño del cargo. Nosotros lo que hemos vivido a partir de una rebelión electoral, bueno, varias rebeliones electorales en El Salvador, estamos viendo que también los partidos políticos ya no son el centro de referencia, al menos en el ejercicio electoral. Vamos a ver, ¿respuesta a esa pregunta que había? Sí, vamos a ver. Para mí hay una crisis del sistema de partidos políticos, es evidente, ¿verdad? Eso del artículo 85 de la Constitución, que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio del poder dentro del gobierno, eso está cuestionado por la misma ciudadanía. Entonces, ahí yo creo que sí, en ese sentido se puede hablar de una posible reforma constitucional. Miren, aquí hay personas que dicen que son independientes, que son transparentes y que no tienen vinculación partidaria alguna, pero en el ejercicio del cargo han demostrado totalmente lo contrario. Y pasa lo contrario, que personas que pueden tener cierta vinculación partidaria porque la gente ya los conoce, y El Salvador es un país muy pequeño donde casi todo el mundo se conoce, entonces, y al momento de ejercer el cargo lo hacen de forma más ética y más correcta. Entonces tenemos los dos casos. Y además, esta sentencia casi condena a perpetuidad a una persona que probablemente hace 30, 40 años fue parte de un partido político, pero como tuvo una vinculación hace 30, 40 años, no puede ejercer un cargo de elección popular, ni tampoco, un cargo de segundo grado, En ese grave sentido, error, porque como que lo están condenando perpetuamente, que ya no puede ser. Y en teoría la Constitución no permite las penas perpetuas. Entonces, ¿y por qué no se norma eso para darle un tiempo? A eso iba. Esto sí es
una de las posibles reformas que sí se tiene que hacer. Sí. Porque se tiene que dejar claro, bueno, qué implica una vinculación partidaria. ¿Cuánto tiempo puedes estarlo? Exacto. No puedes condenarte a alguien así por el estilo. Si hubo un acuerdo o no, al final, básicamente hubo un acuerdo para poner a estas personas, eso es evidente. Ahora, si el partido FMLN, que no tiene representación partidaria, fue votado por el partido oficial, bueno, ellos sabrán sus razones, ¿verdad? Yo las desconozco realmente, pero si ya se alineó o no se alineó, eso lo vamos a ver en el ejercicio del cargo. Es la única manera de poder responder plenamente esta pregunta. Es decir, si el representante de la propuesta partidaria del partido FMLN se alinea a todas las cuestiones que le interesan al partido oficial, ahí estaría respondida la pregunta. Y si pasa lo contrario, pues también. Bueno, en todo caso estaría especulando yo si digo que se alineó o no se alineó. Desde el punto de vista de la correlación de fuerzas en el país, Nuevas Ideas no necesitaba alinear ni al FMLN ni a Arena, ¿no? Eso sería un favor bastante grande. Ahora, si lo que se quería demostrar era que tú no tienes problema de que otros partidos, aparte del tuyo, estén representados en el Tribunal Supremo Electoral, pues esta era una forma de hacerlo. Ahora, yo insisto, ¿no? Para mí que un Tribunal Supremo Electoral debería, en primer lugar, separar lo jurisdiccional de lo administrativo. En segundo lugar, deberíamos de estar pensando en buscar en la sociedad civil y a través de otros mecanismos la conformación de este Tribunal Supremo Electoral. Inclusive hay quienes hablan de que mejor se debería constituir una sala electoral. Pero bien, independientemente de eso e independientemente de los mecanismos, aquí el punto es si funciona o no funciona la institucionalidad, porque ese es el punto al final, ¿no? Ahora, hemos tenido tribunales en los cuales la beligerancia partidaria de los magistrados ha sido más que evidente, pero si tú buscas a personas de la sociedad civil o a través de otros mecanismos, también corres el riesgo de que al final se plieguen a determinadas posturas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a garantizar, más allá de la forma en cómo lo hagas, qué es lo que va a garantizar que se logre hacer la mejor elección? Que la institucionalidad funcione. Vamos a la otra pregunta. Vamos a ver, licenciado Meléndez, llevamos 30 años dando el beneficio de la duda. Usted es litigante y sabe lo que se sufre. Creo que está hablando del tema también Corte Suprema de Justicia, ¿no? Vaya, pero antes de eso, bueno, dando el beneficio de la duda. Yo, esa palabra, esa expresión, beneficio de la duda, no me gusta. A mí no me gusta especular. O sea, mi misma carrera me hace que no especule. O las cosas son o no son, ¿verdad? Entonces, yo solamente digo, hay que esperar el ejercicio de todos los funcionarios, sea de la Corte Suprema o sea del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de saber cuál va a ser su conducta, y ahí la podemos evaluar, ¿verdad? Pero ya, beneficios de la duda y especular, a mí esas expresiones no me parecen. Y lo otro, obviamente soy litigante y sí, en carne propia puedo decir lo que se sufre aquí, ¿verdad? Esperar un año para que le admitan una demanda, la rechacen o le prevengan, y un ciudadano sufre, ¿verdad? Por una violación a sus derechos, es terrible, ¿verdad? Obviamente. Sí. Mira, yo no recuerdo ningún caso en el cual los partidos de oposición hayan estado de acuerdo con ninguna elección, ni de funcionarios de primero, segundo, tercer grado. Inclusive, yo no recuerdo ningún caso en el cual la oposición haya estado de acuerdo en cualquier tipo de proyecto, programa o plan que el gobierno haya impulsado, ¿no? O sea, tenemos una oposición que cree que ser tal implica simplemente oponerse a todo. ¿Ya? Entonces, ese no es un parámetro, pues, para valorar cuál va a ser el resultado al final del ejercicio que lleven a cabo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí me parece que es el momento de cambiar la Constitución, y el hecho de que Nuevas Ideas controle prácticamente los tres poderes del Estado, esa es una decisión que tiene que ver con la democracia electoral. O sea, la gente votó de esa forma, entonces la gente está delegando, pues. Ahora, eso de la pluralismo político e ideológico al final era una falacia, porque si nosotros vemos eso, muchos de esos partidos políticos, que eran bastantes antes, tuvimos ocasiones en las cuales había 20 o 30 partidos, ¿no? Al final eran el resultado de, o eran derivados de un gran partido, y más bien
eso sirvió como coartada perfecta para las negociaciones, que acá coloquialmente se le ha dado a llamar el traspaso de maletines negros. Yo soy de los que creo que la Constitución sí necesita reformas, pero la pregunta de fondo, hablando del poder y concatenando la idea anterior, es la siguiente. ¿Es este el momento propicio para hacer esas reformas cuando hay un partido oficial que tiene mayoría aplastante? Esa discusión será una discusión ciudadana o será simplemente un trámite fácil, ¿verdad?, para llegar a una reforma radical o parcial de la Constitución. Entonces, esa pregunta es muy importante. Es decir, ¿se necesitan reformas a la Constitución? Totalmente, desde hace ratos. ¿Este es el momento coyuntural oportuno? Esa es la pregunta que hay que contestar. Ok. Es el momento, su tesis es que es el momento político para cambiar y ajustar, hacer los ajustes que la Constitución debe de tener. Sí, porque todo cambio político tiene que ver con la correlación de fuerza. ¿Comparte usted esa parte como abogado? Volviendo a interesante planteamiento, volviendo a Moisés Naín, él habla de que en política hay 3 momentos clave, ¿verdad? Primero es el análisis del contexto, el análisis del contexto. Segundo, el tema de lo que dijo René, el tema de la correlación de fuerzas. Esto me obliga a lo siguiente: cuando yo hago análisis de contexto de la realidad política, cuando yo entiendo la correlación de fuerzas y la tengo a mi favor, me lleva a un resultado en política que se llama acción política, ¿verdad? El otro es inacción, es decir, no actuar. Hay momentos que conviene no hacerlo, pero hay momentos que definitivamente implican un actuar político. Es decir, análisis de contexto, correlación de fuerzas y acción o inacción. Ahora, en política hay, como decía Maquiavelo, momentos claves, ni antes ni después, parafraseando a Fouché, ni antes ni después, es en el momento político oportuno. Ahora, aquí el panelista, mi colega, sostiene que este es el momento oportuno. Yo lo dejo en la mesa porque también hay pros y contras en todo en la vida. ¿Para qué hicieron, decía, tanto revuelo presentando la reforma al 248 y no la ratifican? Perdieron el momento para hacerlo. René. El momento se mantiene. Ahora, si hubo revuelo o no, yo creo que hubo revuelo nada más en la oposición. Ahora, ni siquiera nosotros que creemos ser analistas, podríamos decir si ya se perdió el tiempo para ratificarlo, ¿no? Eso se puede hacer en cualquier momento. Tú ratificas y obviamente la Asamblea Legislativa tiene su propia agenda, una agenda política en la cual tú tienes que ir resolviendo una serie de problemas primero y ahí vas estableciendo como tu propia bitácora, ¿verdad?, de las acciones que vas a llevar a cabo. Ahora, esa agenda no la establece ni la ciudadanía, ni la establece la oposición, sino que es algo que forma parte del proceso de trabajo de los diputados en este caso, ¿verdad? Y ellos van a saber cuál es el momento para ratificar o no el 248, ¿no? Ahora, el momento, cuando hablamos de momento político, por lo general no estamos hablando de días. Y lo que define, de nuevo, ¿no?, lo que define los momentos políticos es la correlación de fuerzas, ¿ya? Y esa correlación de fuerzas tiene que ver también con lo que es la construcción de la hegemonía o del poder hegemónico, porque este es el que te permite la parte fundamental del poder político, que es lograr el poder cultural. Sí, porque el poder cultural siempre es la premisa del poder político. Eso está absolutamente claro, no tiene nada que ver con la normativa tal cual está establecida, porque al final, detrás de esa normativa lo que hay es toda una serie de intereses que están articulados para la forma de un control hegemónico, ¿no? Por decirte algo, lo de los artículos pétreos, ¿a qué se refiere? Al sistema de gobierno. ¿Sí? Por lo general se habla de artículos pétreos del sistema de gobierno. Eso es obviamente hacer la política imagen y semejanza de los partidos políticos. Hoy se presentará a la Asamblea Legislativa, René, ¿qué piensa usted? El proyecto de presupuesto general de la Nación, tal como lo adelantó el presidente de la República. Este será elaborado sin recurrir a financiamiento proveniente de deuda. Esta propuesta busca marcar, de acuerdo a lo que mencionaba en su momento, un hito en la política fiscal del país, con un compromiso de sostenibilidad financiera, pero también cero gastos, cero deuda, específicamente para el pago de gasto corriente.
esa es una movida genial, ¿no? Es una movida genial de ajedrez, aparte de que sí tenemos muchas décadas, creo yo, muchas décadas de que no se presentaba un presupuesto sin deuda para el gasto corriente, ¿verdad? Pero digo que es una jugada estratégica porque eso está en función de construir otra más de las ventajas competitivas, ¿no? En este momento de lo que se trata en esta segunda gestión de Nayib Bukele es de resolver las causas de los problemas, y la principal de ellas tiene que ver con el progreso económico, con la generación de empleo, con la inversión tanto pública como privada, pero que tenga que ver con el desarrollo de unas fuerzas productivas que no se queden como anteriormente, ¿no?, en lo que era la generación de empleo a través de la maquila textil, sino que de la transferencia de tecnología. Se presenta hoy, ¿verdad?, último día, según la ley respectiva, pero si esto se va al final a financiar o no, o van a haber préstamos bajo la mesa, o qué sé yo, lo que pueda pasar de aquí a un año fiscal, eso solo lo vamos a saber en el desarrollo de ese presupuesto, en la ejecución de ese presupuesto. Vamos a ver, es primera vez que pasa, que se presenta de esta manera. Vamos a ver si de aquí a un año no se recurre a préstamos nuevos para financiar este mismo presupuesto. Eso, como siempre digo yo, el mundo de la especulación, ¿verdad? Los abogados no especulamos. Entonces, vamos a ver qué pasa. La realidad histórica se va a imponer y nos va a decir si la pretensión presidencial fue tal cual, ¿verdad? Eso solo el tiempo lo va a decir.